Muy bien, vamos a ver entonces la GTA número 2 de noveno año. Dice que se entrega para el 22. En este caso vale 9 puntos. Por acá tenemos lo que son razones trigonométricas. Tenemos 3, recordemos, seno, coseno, tangente, ¿verdad? Entonces tenemos seno, coseno y tangente. Dice que seno es la medida del cateto opuesto entre la hipotenusa. Habíamos dicho que era opuesto entre hipotenusa. Coseno iba a ser adyacente entre hipotenusa. Y tangente iba a ser opuesto entre cateto adyacente. Ok, entonces lo que tenemos que ir haciendo acá es, primeramente vamos a trabajar con los que tenemos por acá. Y dice, la actividad número 1, determine las razones trigonométricas para cada ángulo agudo. Si nos fijamos en este ángulo agudo, perdón, en estas prácticas de acá, estamos trabajando con el ángulo A. Quiere decir con este. Por lo tanto, si nosotros sabemos que es un triángulo rectángulo, sabemos que este va a ser un cateto, ¿verdad? El AF y el FG, eso es el otro cateto. La hipotenusa sería el AG, este que voy a señalar en verde. Ok, entonces, si nosotros estamos trabajando con el ángulo A, nuestro cateto opuesto va a ser este que vemos por acá. Este es el opuesto. Y luego entonces nuestro cateto adyacente sería el que está a la par del ángulo. ¿Ok? Y esto ya sabemos que es nuestra hipotenusa. ¿Ok? Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Hipotenusa. ¿Ok? Perdón, se me bajó un poco esto. Entonces, ahora, si nosotros recordamos las 3 razones, que era sen, cos y tan, ¿verdad? Hablando del ángulo, cos del ángulo, alfa, tan del ángulo alfa, por poner algún ángulo. Recordemos que era opuesto entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa y opuesto entre adyacente. Entonces, nos fijamos aquí con el sen, opuesto entre hipotenusa. Vean que el opuesto sería FG, entonces FG entre la hipotenusa, que sería AG. ¿Ok? Bien, cos es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Quiere decir que es AF entre la hipotenusa, que sigue siendo AG. Ok, ahora bien, tan. Tan, si nos fijamos, tan es opuesto entre adyacente. El opuesto dijimos que era FG. Y el adyacente sería el AF. Ok. Ahora, si trabajamos con el otro ángulo, ¿cuál otro ángulo? El ángulo G, ¿verdad? Sen de G, cos de G y tan de G. Estaríamos hablando de este. Por lo tanto, entonces ya no tendríamos los mismos opuestos o el mismo adyacente, porque estamos trabajando con otro ángulo. Entonces, el opuesto sería este otro, ¿verdad? Opuesto, y ese sería el cateto adyacente. Entonces, sen de G sería opuesto entre hipotenusa, que el opuesto sería AG, AF, sobre AG, que ese sigue siendo la hipotenusa, ¿verdad? Ahora bien, cos de G adyacente entre hipotenusa, FG, entre AG, ¿verdad? Ahí estamos entonces. Ahora bien, tangente de G, opuesto entre adyacente, opuesto es AF, entre adyacente, que es FG. Muy bien. Tenemos el primer ejemplo ahí. Ahora, vamos con nuestro otro ejemplo. Vamos a ver si trabajamos con este de acá, el C. Dice el C que tenemos que trabajar con el ángulo M y con el ángulo N. Son los dos ángulos agudos.
Entonces tenemos por acá el ángulo M primero. M. Ese sería lo opuesto, ¿verdad? Ese sería lo opuesto. Y ese sería el adyacente. Entonces, sen, opuesto entre hipotenusa. El opuesto, vean que mide 24. Entre la hipotenusa que mide 26. Ahí se puede simplificar aún más eso, pero lo vamos a dejar así solamente acomodado, por así decirlo. Ok. Cos adyacente entre hipotenusa sería 10 entre 26. Luego sigue tan, que es opuesto entre adyacentes, sería 24 entre 26. Perdón. 24 entre 10. Ahora con el otro ángulo va a cambiar el asunto, ¿verdad? Acá cambia acá. Entonces este ya no va a ser más el adyacente, sino que va a ser el opuesto y este va a ser al revés, ¿verdad? Ahora este va a ser nuestro opuesto y este va a ser el adyacente. Sen es opuesto entre hipotenusa, 10 entre 26. Cos adyacente entre hipotenusa, 24 entre 26. Tan opuesto entre adyacente, 10 entre 24. Y así se contestan sucesivamente el resto. Ok, continuamos entonces ahora con el cálculo de lados por medio de razones trigonométricas. Si nosotros vemos que en este caso me están solicitando la longitud de la escalera, porque ya dice, una escalera se inclina sobre una pared. Si forma con la horizontal un ángulo de 60, ahí está el ángulo de 60, y está a una altura sobre el suelo de 6.5, es decir, 6.5 es la altura, ¿verdad? 6.5 metros. Determina la longitud de la escalera, me están pidiendo la longitud de la escalera. Si nosotros hacemos esto en un dibujo, vamos a ver, se me bajó esta cuestión. Vamos a ver, acá. Si nosotros hacemos un dibujo acá, perdón, me va a quedar que tengo el ángulo de 60 grados, ¿verdad? Ángulo de 60 grados lo tengo por acá. Y el X que me están solicitando, que básicamente es la hipotenusa, ¿verdad? Esa es la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto, ¿verdad? Y ese sería el cateto adyacente. Está a la par. Ahora bien, de cateto adyacente no me están pidiendo nada ni me están dando nada. Solamente me están dando el opuesto, que en este caso el opuesto es 6.5. Bien, ¿cuál de las tres razones trigonométricas tienen opuesto entre hipotenusa? Recordemos que tenemos sen, que era opuesto entre hipotenusa, cos, que era adyacente entre hipotenusa, tan, que era opuesto entre adyacente. Entonces, si nosotros tenemos esto acá, vean que el que tiene opuesto a hipotenusa es sen. Entonces vamos a utilizar la razón trigonométrica sen. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, sen del ángulo, el ángulo es 60, igual al opuesto, que sería 6.5 sobre x. Vean que aquí es pasar a la x de dividir a multiplicar, entonces me quedaría x pasa a multiplicar, entonces sería por sen de 60 igual a 6,5. Vean que ahí la x no está despejada, está acompañada del sen, ¿verdad? Entonces hay que pasar ese sen al otro lado, a la operación opuesta sería división, ¿verdad? Entonces sería 6.5 entre sen de 60. Ahora bien, eso lo puedo hacer en mi calculadora, que diga, bueno, 6.5 sobre sen de 60. Igual doy SD para ver
la expansión decimal y dice que x es igual a 7,5 aproximadamente, ¿verdad? Ok. Muy bien. Eso es con respecto a la medida del lado. Ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo es muy sencillo de calcular. Si en algún caso me piden calcular el ángulo y me dan los lados, dos lados por lo menos, podría yo calcular el ángulo, ¿verdad? Mediante las razones trigonométricas. Nos fijamos que me piden el ángulo X. Si me fijo, este es el cateto, este es otro cateto. Vamos a ver si es el adyacente o el opuesto. Vean que este es el opuesto. Y aquí me están dando el cateto adyacente y me están dando la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, como me están dando adyacente hipotenusa, recuerden que ese era cos, ¿verdad? Ese era cos. Entonces, regale un momento, por acá. Seguimos. Por acá sería entonces. Teníamos el adyacente y la hipotenusa. Entonces, sería la razón trigonométrica cos, ¿verdad? Porque la que tiene adyacente hipotenusa también, ¿verdad? Entonces vamos a colocar cos del ángulo, que sería x, igual al adyacente, que sería 8, entre la hipotenusa, que es 8 raíz cuadrada de 2. Recuerden aquí que para poder pasar el cos al otro lado y dejar despejada la x, hay que pasarlo al inverso, cos a la menos 1. ¿De quién? De la misma fracción que teníamos en el acomodo inicial, 8 entre 8 raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿cómo metemos esto en la calculadora? El cos a la menos 1. Nos vamos por acá, y decimos shift y la razón trigonométrica, sea sen, cos o tan. En este caso es cos, agregamos la fracción, sería 8 sobre 8 raíz cuadrada de 2. Cierro, igual, y 45 grados, me da 45 la respuesta. Entonces vamos a hacer otra más para que ya nos quede clara esta parte. Bien, me piden el ángulo X. En este caso veo que tengo el opuesto, cateto opuesto, ¿verdad? Y el adyacente. Entonces, opuesto, adyacente. La razón trigonométrica que voy a utilizar se llama tangente. Tangente del ángulo, que en este caso sería X, igual al opuesto, que es 10, entre el adyacente, que es 9. Recordemos que para poder despejar el ángulo X sería entonces tan a la menos 1, ¿verdad? Pasar al inverso, 10 sobre 9. Entonces voy a colocar shift tan, ¿verdad? Fracción 10 sobre 9 y le doy igual, 48 aproximadamente, ¿lo ven? Aquí está la respuesta, 48 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, con eso ya podríamos decir que tenemos lista la parte de la actividad número 2. Ahí les va a tocar a ustedes contestar esto que está acá. Vamos a hacer la primera. Dice, en este caso tengo que es el ángulo de 40. Vean que acá es, me piden el opuesto y me dan el cateto adyacente. Por lo tanto, la razón trigonométrica que tiene esos dos sería tangente, ¿verdad? Tangente de 40 es x sobre 9, ¿verdad? Recordemos que aquí el que está dividiendo tiene que pasar a multiplicar, entonces sería 9 por tan de 40 igual a x. Entonces 9, vean que la x ya se despejó, por lo tanto entonces no hay que hacer ningún otro procedimiento. 9 por tan de 40 igual 7.5, 7.6 prácticamente, 7.6 aproximadamente. Ok, entonces ya con eso estaríamos listos. Vamos a hacer otro que tenga que ver con la medida del ángulo, como en este caso. Nos fijamos que el ángulo que me está pidiendo es el X,
Vean que aquí tengo el cateto opuesto, y tengo la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las tres razones tiene esas dos razones, esas dos lados? Sen es opuesto entre hipotenusa, cos es adyacente entre hipotenusa, tangente es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las tres tienen esos dos? Opuesto y hipotenusa. Vean que fíjense que sería el sen, correcto. Sen del ángulo, que sería X. Sen del ángulo igual opuesto, que es 10, sobre hipotenusa, que es 20. Entonces recuerden que tenemos que despejar la X. ¿Cómo despejamos la X? Dejamos solo la X, pero no es alfa, sería X, igual ahí me equivoqué, sería X de sen a la menos 1, ¿verdad? 10 sobre 20, que es la hipotenusa. Bien, ahora en la calculadora vamos a hacer eso, y eso sería sen a la menos 1, chip sen, fracción 10 sobre 9, sobre 20, perdón, cierro, y ya me va a dar 30. En este caso el ángulo me da 30 grados, ¿ok? Entonces ya con eso tengo la respuesta del número 5. Luego, con respecto a los ángulos de elevación y de depresión, entonces podemos fijarnos de que si estamos en una escalera, ¿verdad? Estamos observando, si observamos nuestra línea sin ningún movimiento, ¿verdad? Es esta línea horizontal, esa es la línea visual sin hacer ningún movimiento. Si movemos nuestra cabeza hacia arriba, estaríamos generando lo que le llaman un ángulo de elevación. Si de ahí esa línea visoria, sin moverse para ningún lado, más bien nos movemos hacia abajo, hacia ver un objeto abajo, eso se llama ángulo de depresión. Ahora, si estamos abajo y vamos a observar algo en alguna torre o en este faro, como pueden ver, lo que se forma ahí es un ángulo de elevación, ¿verdad? Este es nuestro ángulo de elevación. Ahora bien, si estamos en la parte superior, más bien, y observamos hacia abajo, ese ángulo sobre la línea horizontal se va a llamar ángulo de depresión. Estar claros que el ángulo de depresión y el ángulo de elevación van a ser congruentes, es decir, si el ángulo de depresión mide 30, por ejemplo, mi ángulo de elevación también va a medir 30 grados. Entonces tener esa información es importante a la hora de resolver los problemas con ángulo de elevación o depresión. Bien, aquí tenemos entonces el primer ejemplo. Dice el primer ejemplo: una torre proyecta una sombra de 400 metros. Aquí tenemos la sombra, 400 metros. Si el ángulo de elevación, aquí está el ángulo de elevación, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque este es mi ángulo de depresión, este que está afuera. Ahora bien, entonces dice, si el ángulo de elevación del Sol en ese momento es de 25 grados, determina la altura de la torre. Entonces vamos a imaginarnos que esta es la torre. Entonces este es opuesto. Y aquí fíjense que me están dando el adyacente. Y me piden el opuesto. Entonces voy a utilizar opuesto adyacente, era tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo, que era 25 grados, es igual al opuesto entre el adyacente, que sería 400, ¿verdad? Recuerden, pasar de dividir a multiplicar, y quedaría 400 por tan de 25 grados. Eso lo voy a hacer en la calculadora, y eso me va a dar el valor de H. 400 por tan de 25 igual 186.5. 186.5 igual a H. Entonces ahí estamos. Okay, y ese es entonces nuestro resultado de la altura de la torre. Si nos vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2 dice: desde un faro en la cúspide, en la parte más alta, ¿verdad? En la parte más alta de la montaña se divisa un barco
un ángulo de depresión de 48. Aquí está nuestro ángulo de depresión. Si el barco está a una distancia horizontal es esto, ¿verdad? 100. ¿A qué altura se encuentra la parte más alta del faro? Acá está preguntando a qué altura, ¿verdad? Sobre el nivel del mar. Entonces, considerar que esta altura no solamente es con respecto al faro, sino que también a la montaña. Entonces, vamos a trabajar con que me están pidiendo el opuesto y me están dando el adyacente. Si recordamos esa razón trigonométrica que tiene esos dos, es tangente de 48 igual al opuesto entre el adyacente, que sería 100. Recordemos que pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces me quedaría como 100 por tan de 48 igual h. Si yo hago eso en la calculadora, así como está, 100 por tan de 48, eso va a resultar 111,06 aproximadamente, ¿verdad? Porque es un valor que estamos dando aproximado. Ok, muy bien. Acá vamos a borrar esto de acá primeramente para volverlo a hacer. Muy bien, entonces nosotros acá tenemos que dice: Alberto se encuentra a 24 metros de la base del asta de la bandera de Costa Rica. A 24 metros quiere decir que está ubicado horizontalmente a una distancia de 24 metros. Ok, vamos a hacerlo así para no perder tanto tiempo. Y muy bien. Y dice que determina un ángulo de elevación hasta la punta del asta. Quiere decir entonces que aquí hay un ángulo de elevación que va hasta la punta del asta. Entonces ese ángulo de elevación mide 48 grados. Muy bien. Entonces, como mide 48 grados, podemos ver que me están pidiendo la altura del asta. Me están pidiendo X acá. Entonces, si me fijo acá, sería entonces opuesto, ¿verdad? Ese es el opuesto, el que me piden. Y este otro es el cateto adyacente. Por lo tanto, opuesto adyacente era tangente, ¿verdad? Entonces, tangente del ángulo, que es 48, igual al opuesto, que es X sobre 24. Ahora procedo a multiplicar, a pasar a multiplicar ese 24, ¿verdad? 24 pasa a multiplicar y me queda 24 por tangente de 48 grados es igual a X. Entonces voy 24 por tangente de 48 igual 26.7 aproximadamente. 26.7 aproximadamente. Entonces ya tengo mi respuesta final. Ok, mide 26.7 metros. Ahora bien, vamos a hacer el problema número 4. El problema número 4, para irlo ilustrando, vamos a leerlo despacio para que vayamos entendiendo esa parte. Entonces dice: desde la orilla de un río, un observador de 1.8 metros dice que este hombre mide 1.8 metros. 1.8. Muy bien. Dice que observa una piedra rojiza en la orilla del río con un ángulo de depresión. Entonces vamos a ver. Con un ángulo de depresión de 15 grados. Ok, entonces asumimos que es en esta esquina y esta otra esquina del río, y me preguntan por el ancho del río. Entonces vamos a ver cuánto es X. Entonces básicamente sería que el opuesto es la altura de la persona y el adyacente, vean que es el ancho del río. Entonces opuesto adyacente sería tangente otra vez, tangente del ángulo, que es 15. El opuesto me fijo que es 1,8. Opuesto y el adyacente X. Opuesto
que sería 8 sobre el adyacente, que es x. Recuerden que este siempre pasa a multiplicar, entonces me quedaría x por tangente de 15 igual a 8. Aquí me pregunto, ya despejé la x, ¿verdad que no? Entonces tengo que, ¿por qué no? Porque vean que aquí todavía está acompañada del tan al lado izquierdo del igual. Entonces tengo que pasar ese tan al otro lado porque está multiplicando, pasarlo a dividir. Entonces me queda x es igual a 8 entre tan de 15. ¿Ok? Y eso básicamente lo meto en la calculadora. Ingreso sería 8 sobre tan de 15, cierro, igual. Me da en raíz, pero eso lo puedo pasar a decimal en SD, este botoncito de acá. 29,8. Pero fíjense que este 5 hace que se redondee este y pase a 9. Entonces 29,9. Aproximadamente 29,9. Ok, entonces esa es mi respuesta final. Y como estamos hablando de metros, pues por supuesto vamos a poner metros. Ok, vamos a ver. 29,9 metros. Muy bien, ahí tenemos entonces. Y esta parte es la evaluación. El puntaje de cada actividad. Cada actividad vale 3 puntos. Para un total de 9 puntos. Muy bien, entonces esa sería la explicación de la GTA número 2 del segundo semestre.